buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la audiencia en qué lugar me estén viendo, amén. Siempre saco el programa de conocimiento en las tardes para que la persona vayamos aprendiendo nosotros unos a los otros, con sus comentarios, con su compartir con la audiencia, amén. Hoy voy a hablar de los llamamientos que hace Dios a los hombres. Dios llama a hombres imperfectos. Jesucristo dijo, yo no vine a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Y lo vemos en el Antiguo Testamento con Moisés. Moisés era un hombre, hermano, que Dios lo utilizó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, amén. Dio milagros, señales, prodigios ante la presencia de Dios. Pero este hombre tuvo un mar que no lo hizo llegar a la tierra prometida. Hizo un mar, pues, que en su naturaleza como humano, él cometió ese error. Golpeó la piedra cuando Dios no lo había mandado a golpear la piedra, brotó agua y él no glorificó el nombre de Dios. Por eso es que Dios le dice, no entrarás a la tierra prometida, ¿me entiendes? Porque no glorificaste mi nombre. Él sufría de ira. Ese era un mar que lo atacaba. Lo atacó y no glorificó a Dios. Eso está en Número 20:12, cuando Dios le da la sentencia a él que no entrará. Y aun cuanto él le rogó a Dios muchas veces para que lo dejara entrar, Dios no le permitió entrar. Dios le dijo que no. O sea, él perdió esa bendición de no entrar a la tierra prometida por la ira. ¿Me entendiste? Tenemos que tener cuidado con la ira. Esa es una característica que tenemos que ponerla a los pies de Cristo, la ira. Otro hombre que está aquí se llama Saúl, la presión social. No, que el pueblo se trajo lo más gordo. Dios mandó a arrasar un pueblo y él tuvo desobediencia, él desobedeció. Era un hombre muy desobediente, Saúl. Dios le dijo a Samuel, pasa un sacrificio a tal hora, y él se adelantó. O sea, era un hombre muy rápido, ¿me entiendes? Era un hombre muy rápido para hacer las cosas y tenía mucha soberbia, ¿me entendiste? No reconocía las cosas. Y de paso que consultó una divina. Tenía una gran bendición de Dios, pero sufría de estos males, la soberbia, ¿me entiendes? Se adelantaba a las cosas, era muy apresurado para hablar, muy apresurado para hacer las cosas, ¿me entiendes? La palabra de Dios dice que antes de que tú hagas una cosa, siéntate primero y piensa. Si vas a construir una casa, piensa primero para ver si te alcanza el dinero para construir esa casa. Y si vas a hacer guerra contra un rey que tiene 10,000 más que tú, piénsalo. Si puedes hacerle guerra o no, piénsalo. Pero Saúl era un tío hombre que no pensaba, se lanzaba de una vez, era muy rápido, era muy soberbio, era muy iracundo, era muy rápido. Entonces Dios lo desechó a él por soberbio, por adelantarse a las cosas, no pensaba lo que iba a hacer. Entonces este consejo te doy hoy, de que conozca los tipos de hombres que le fallaron a Dios y el tipo de conducta que ellos tenían. Entonces tenemos que cuidarnos de ese tipo de conducta, la soberbia. Ya le llevamos dos conductas, la ira de Moisés y la soberbia de Saúl. Eso te aparece en primera de Samuel 15, 22 y 23. Dios desechó a Saúl por eso, ¿me entendiste? Y de paso que cometió un mal sobre mal, porque empezó a consultar divino, una divina. Dios cortó a él, porque Dios dice que no consultarás a divino. Él se puso a consultar divino, o sea, el hombre se cegó completamente, Dios lo cortó, ¿me entendiste? Entonces no honró a Dios. El otro rey, que era conforme al corazón de Dios, un hombre perfecto, una gran bendición, el rey David. El rey David lo tomó un espíritu de adulterio. Y Dios también le dio juicio al rey David. Pasó todas sus cosas, la casa de David se le turbó, no tuvo paz el rey David. Eso aparece en 2 de Samuel 12, 9 y 10. Dios le quitó la paz a David, al pueblo de Israel, por causa del pecado que cometió David. Entonces este es otro mal que aqueja a muchos hombres cristianos hoy en día. ¿Cuántos ahorita no se ven en las iglesias, hermano, cometiendo adulterio, fornicación, cayendo, ¿me entiendes? Este es otro mal que está quejando a las congregaciones. Pero ¿qué pasa ahí? Falta de oración, falta de lectura de la palabra, mayormente la oración, porque todos los días escuchan la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios en todas partes, está escrita, la tenemos. Pero mientras nosotros no tenemos ese don de oración, ese ímpetu de orar, nosotros siempre vamos a caer en estas cosas. Y mira las consecuencias que causa tener estas cosas. Llevan a la perdición de la bendición de Dios, amén. A lo mejor la bendición fuera sido más grande, pero la desviamos. El pueblo de Israel, Dios le dio una bendición para que pasaran en 40 días a la tierra prometida. Y el pueblo de Israel la botó, ¿me entendiste?
porque puso a adorar a dioses ajenos y todas esas cosas. En vez hay consecuencias en nuestras vidas que no es causa por Dios, sino por nosotros, porque el tiempo de Dios es corto para nuestras vidas cuando andamos en bendición, pero cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, se nos hace el tiempo largo, ¿me entiendes? Y perdemos bendiciones hasta bendiciones. El rey David, Dios lo perdonó, pero mira las consecuencias que trajo a su vida. Su casa no le fue feliz, ¿me entendiste? La casa se le volteó. Por eso es que muchas personas son cristianas evangélicas, Dios los bendiga, o son creyentes a la palabra de Dios, pero hermanos míos, tienen la casa volteada, ¿me entendiste? Los hijos esto, las familiares esto. ¿Por qué? Porque cometieron esta clase de delito, de pecado. Y Dios perdona, pero la leña arde, hermanos míos. ¿Me entendiste? La leña arde. Tiene juicio, porque Dios es amor, pero es fuego consumidor. Entonces, este adulterio, la palabra de Dios dice, huir de la fornicación. ¿Me entiendes? Porque trae muchas consecuencias el adulterio, huir de eso. Porque mira, te voltea la familia. Hermano, la familia se te pone en contra ti. Cuando te ponga la familia en contra ti, si estás haciendo justicia, amén. Pero si tú no hiciste justicia y cometiste el adulterio, se te va a voltear la familia, así como David. Entonces tienes que ponerte al día con el Señor, amén, y huir de la fornicación. Entonces tenemos 3 características de estos hombres que eran siervos de Dios, pero perdieron esas bendiciones de Dios por cometer. Moisés, la ira; Samuel, la soberbia y la rapidez de hablar, ¿me entendiste? Y David, el adulterio. Tenemos otro hombre, Pedro. Pedro era un hombre, hermano, que también hablaba rápido, ¿me entiendes? No, Señor, si yo no te niego, hasta la muerte me voy. O sea, él hablaba muy rápido, como sufría este mal como Saúl. Hablaba muy rápido. Tenemos que ponernos la boca, taparnos la boca para poder hablar bien, hermano, porque también por nuestras propias palabras caemos en condenación, en juicio, por ser rápido en hablar. Por eso es que dice la palabra de Dios, que cuida tus labios, que ahí emana la vida y emana la muerte. Amén. Entonces Pedro era muy rápido. Y de paso, sufría de miedo, hermano. Negó a Jesucristo por miedo. Entonces cuando dice la palabra de Dios, que cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú no tienes temor. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo para no tener temor. Pedirle al Espíritu Santo al Señor todo el tiempo, en oración, Señor, dame tu Espíritu Santo para hacer lo que es correcto en tu presencia y no tener temor y no negarte, amén. Pero Pedro se acobardó. En el agua, cuando Dios lo mandó a caminar, Jesucristo lo mandó a caminar, el hombre se hundió porque también sufrió de temor. Entonces estas consecuencias en nuestras vidas, que tengamos una de estas consecuencias, nos va a traer que perdamos muchas bendiciones. Entonces hoy aconsejo que nos busquemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice la palabra que es amor, paz, gozo, benignidad, fe, bondad, longanimidad, amén. Y sobre todas estas cosas no hay nada que nos pueda vencer, amén. Entonces Jesucristo da estas características a estos hombres que quedan plasmadas en la Biblia para que nosotros no la hagamos. Por eso es que se dice que quedaron plasmadas allí para que nosotros viendo y leyendo no hagamos estas cosas, amén. Porque nos traen condenación y perdemos muchas bendiciones. Aun cuanto Dios nos perdona, pero tenemos consecuencias grandes, amén. Hay otro hombre que perdió una gran bendición, era un profeta, todavía quedó grabado en las escrituras lo que él escribió, todavía se mantiene una profecía hasta el final, la venida de Cristo, lo que iba a llegar, el pueblo de Israel, lo que iba a pasar. Balaam hablaba con Dios, hermano, clarito, era un hombre que tenía esa bendición de escuchar a Dios. Un profeta, hermano, que dice que cuando bendecía, bendecía, y cuando maldecía, maldecía, caía la maldición, hermano. Y este hombre perdió la bendición de Dios por codicioso, porque quiso, hermano, que agradar al rey, no al rey Dios, sino al rey impío, Balaam, que quería que él maldiciera el pueblo de Israel. Y entonces, hermano, cayó en desgracia. Su corazón se le llenó de corrupción, de avaricia, de codicia al dinero. Entonces él perdió esa bendición por eso. Entonces debemos de cuidarnos de estas cosas. Hoy te la estoy dando para que nos cuidemos de estas cosas, yo y tú que te la estás escuchando en esta hora, amén. Otro hombre que perdió una bendición fue Judas. Judas tuvo con el mejor maestro del mundo, con Jesucristo. Tuvo los 3 años completos con Jesucristo en la Universidad de Cristo, ahí prácticamente en la universidad, mañana, tarde y noche. Hizo milagros, señales, prodigios, estuvo con los 70. Vio los milagros de Jesucristo, la resurrección, todas las cosas que él vio. Y aún así vendió al Señor. Vio la resurrección de Lázaro, vio todas las cosas, las vio Judas. Y aún así su corazón no le cambió.
¿Me entendiste? Y se perdió esa bendición de Dios que Dios le había dado. Y así muchas personas que hoy en día están perdiendo la bendición porque tienen algunas de estas características. Y hoy en día te la estoy dando para que salgamos de esas características que nos traen condenación. Amén. Entonces, en Gálatas 5, 22, 26, donde dice, más el Espíritu es gozo, paz, amor, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Amén. Eso lo tenemos que pedir nosotros en oración para que nos salgan todas estas cosas que nosotros tengamos. ¿Me entendiste? Todos estos defectos que te estoy nombrando aquí, el único que no lo puede sacar es el Espíritu Santo, pero hay que pedirlo, rogar al Señor que nos los dé y que hagamos lo que es correcto ante su presencia. Amén. Tenemos que batallar contra estas cosas, porque estas cosas las traemos todos. El que no tiene una, tiene otra, ¿me entendiste? Entonces, estas características tenemos que salir de ellas, ¿me entiendes? Que nos dayan la bendición. Otro hombre que perdió la bendición, fue el siervo de Eliseo. Eliseo vino Naamán, el leproso, y Eliseo, hermano, lo mandó a bañar en el río Jordán, y aquel hombre se bañó y quedó limpio. Y Eliseo no le quiso recibir el dinero ni las ofrendas que le traía. Bueno, Ixi fue y se las quitó, se las pidió, escondió a Eliseo. Le mintió y codició. Por la codicia y por mentiroso, ¿me entiendes? Este tenía dos características, mentiroso y codicioso. Perdió la bendición y le mintió al profeta. Vino y le mintió al profeta, ¿me entendiste? Así como Ananías y Zafira le mintieron a Pedro, que cayeron muertos en la congregación. Asimismo, ese Ixi, él le dijo, bueno, como has hecho esta maldad, la lepra que tenía Naamán ahora se te pega a ti, o sea, el pecado y a tu familia. Mira la consecuencia que trajo este pecado. Mentira y codicia de Ixi, el siervo de Eliseo. Le cayó sobre la familia, la lepra le cayó a la familia de él y a él y a su familia. Así como el rey David, le cayó ese juicio a él y a la familia y al pueblo de Israel. Mata el pecado que uno comete, que le cae, hermano, esa bendición, pierdes tantas bendiciones con Dios, aun cuando esta gente se arrepintieron, pero mira el fracaso que tuvieron en la vida, hasta su familia pagó por este fracaso. Entonces debemos de guardarnos y cuidarnos y no fracasar delante de la presencia de Dios con estos males. ¿Cuáles son estos males que te estoy dando en estas características aquí? Hay muchos más. El fracaso de Moisés, la ira. Si tienes ira, tienes que ponerte a orar y pedirle al Señor que te saque la ira. Saúl, la soberbia y la rapidez de hablar, de hacer las cosas, ¿me entiendes? No pensaba hacer las cosas, no se ponía a pensar para hacer las cosas, no pedía dirección a Dios, sino que se zumbaba de una vez. Este tipo de persona que es así, que no, yo soy así, yo me lanzo a hacer una cosa a la otra. Ese tipo de persona está mal, porque pierde muchas bendiciones. El rey David, el adulterio. Si estás metido ahí, tienes que pedirle a Dios salir de eso, pero lleva las consecuencias. Mira las consecuencias que trae, ¿me entiendes? Pedro, el miedo. Nosotros no tenemos que tener temor, decirle a Dios, no tengamos temor porque Dios está con nosotros, amén. Danos ese consuelo con la palabra de Dios. Si el Señor, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Siempre con la palabra de Dios, porque Jesucristo resistió al diablo con la palabra de Dios y se fue, amén, en el desierto, amén. Cuando ayunó, el diablo vino a tentarlo y Jesucristo con la palabra lo venció, con la palabra de ánimo, con la palabra de poder, amén. Entonces nosotros no debemos coger miedo como los espías. Los espías, Dios les dio la bendición de que fueran a recorrer la tierra para traerle buenas noticias al pueblo y cayeron en temor. También Dios los desechó, ¿me entendiste? Tenían miedo y inventaron para que el pueblo cayera en temor. Entonces todas estas características que te estoy dando es para nosotros salir de ellas, amén. Pedro también era muy rápido para hablar. No, Señor, si yo voy hasta la muerte contigo. Y Dios le dijo, no, hasta que canta, cuando canta el gallo, a las 3 veces que canta el gallo, me vas a negar, Pedro. Todo lo que leemos la palabra de Dios, sabemos que esta característica la tiene, amén. Pero Dios no vino a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores como tú y como yo, con todas estas características. Y aún así, en lo poco le fueron fieles, en lo mucho te pondré, dice el Señor, amén. En lo poco que ellos, en esa fuerza que ellos tenían. Y acuérdate que en ese tiempo el Espíritu Santo no moraba en ellos como ahora mora en nosotros, amén. Nosotros tenemos la mayor bendición porque hoy en día tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, pero no debemos contrictarlo, porque si tú lo contrictas, hermanos míos, caemos mal y perdemos muchas bendiciones. Por eso es que tenemos que ser constantes en la oración, orar sin cesar, amén, para mantener esa llama encendida. El Espíritu Santo, cual nos guía, nos enseña toda verdad, amén, el cual nos declara todas las cosas, amén. Entonces Dios nos da este consejo en esta tarde para que todos la agarremos, ustedes y yo. Y lo espero los comentarios por aquí, amén.
otras características que ustedes tengan allí, me las dan a mí, yo aprendo, ustedes aprenden y nos amamos en el nombre del Señor. Amén. Bueno, esta palabra de vida te la doy en esta tarde para que tú te revises, para que nos revisemos, y si hay algunas características de estas que nos hacen fracasar en el camino del Señor, la pongamos de una vez en oración, en ayuno, en buscar la palabra de Dios, otros hermanos que nos oren, y nosotros salimos de eso porque Dios nos dio la victoria. Amén. Ya Dios nos dio la victoria, nos dio el Espíritu Santo, ya Él murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre para que nuestras oraciones lleguen completamente a la presencia de Dios. Amén. Al tabernáculo de Dios completamente. Amén. Bueno, gracias por seguirme apoyando, y este es el mensaje de esta tarde, y los felicito por apoyarme, les doy gracias para que me sigan dando fuerza al Señor y sigan orando por mí para que Dios me siga dando palabras de sabiduría, inteligencia, conocimiento, ciencia y temor de Jehová. Amén. Los amo en el nombre del Señor y espero que me hayan entendido. Amén. Dios los bendiga.